El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente de que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábolas. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron a los discípulos qué significaba esta parábola. Él dijo: a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, con esta parábola explicada por el mismo Jesús, así que no hace falta mucha explicación, pues nos habla en el fondo de esta vocación a lo que es la santidad de cada uno, y esta santidad que se muestra en estos que son de corazón noble y generoso, que guardan la palabra de Dios y dan fruto con perseverancia. En el fondo eso es la santidad, es acoger toda la gracia de Dios e intentar llevarla a dar fruto. Y en esto son los especialistas, los que viven la santidad, o sea, los santos. Aunque entre los santos hay dos tipos de santos, dejádmelo decir así, muy diferentes, aunque en la esencia son lo mismo, pero muy diferentes, en el sentido de que hay santos imitables y hay santos que no se pueden imitar. Hay santos que lo son por una gracia especialísima de Dios, que ya les hará sufrir y llevar la cruz, y una cruz muy dura, pero a la vez llevan una gracia inmensa dentro. Y aquí podemos encontrar hasta, en el siglo XX y finales del XIX, pues encontramos a Santa Teresita. No es una santa imitable, es una santa con una gracia especialísima. O por ejemplo el Padre Pío o Santa Faustina Kowalska en este siglo XX, o también canonizada también la Madre Esperanza de Colevalenza. Pues estas son gente con unos dones absolutamente extraordinarios que nos muestran el camino de la santidad, pero no se puede vivir nosotros la vida de estas personas, porque tienen esta gracia que desde el principio han vivido de una forma excepcional. Hoy que celebramos el Padre Pío, nos decía San Juan Pablo II, que si tal vez el que mejor ha sabido ser cristiano tal vez ha sido San Francisco de Asís, pues el mejor discípulo de San Francisco de Asís ha sido el Padre Pío. Lo decía así él, que según dicen, ¿no?, Juan Pablo II le profetizó, el Padre Pío le dijo que él sería Papa. Hay constancia de que hablaron entre ellos cuando era muy jovencito, a poco de ordenarse sacerdote, Juan Pablo II, pero aunque nos dicen muchísimos libros que esto es así, no he sabido ver la fuente originaria de qué momento el Papa lo haya dicho, o el mismo Padre Pío lo haya dicho. Eso no lo he llegado nunca a ver, pero bueno, lo dicen así. Pero el Padre Pío es de estos personajes, decimos, extraordinarios de siempre.
Ya de niño, bueno, él con 12 años queda sorprendido cuando le dicen que sus amigos no ven al ángel de la guarda. Bueno, una persona así ya vemos que está fuera de este mundo. Quiero decir, es otra cosa, ¿eh? No es un santo a imitar, porque dudo, a lo mejor me equivoco, y aquí también hay otros padres píos, pero dudo que ninguno de nosotros haya visto al ángel de la guarda. ¿Me explico? Entonces no. Y él, ya con una vocación fuerte para hacerse capuchino, él tenía unos capuchinos cerca, él vio lo que era el ser capuchino y él quiso ser capuchino, pero en aquellos tiempos se necesitaba estudiar. Él, de un pueblo muy pequeño y muy pobre, el padre decide pues hacer las Américas para pagar la carrera a este hijo, para que pueda estudiar. Y se va algunos años a América y enviaba el dinero para que el hijo pudiese al menos estudiar para poder entrar después a los capuchinos. Y después, a cabo de pocos años, vuelve el padre enviando todo ese dinero y podrá el niño estudiar. Y una vez estudia, bueno, entra en los capuchinos y toda su vida es una vida de excepción. No hay nada normal en el Padre Pío. Desde el hecho de ser un estigmatizado, llevó durante 50 años justos, porque a los 50 años de llevarlos desaparecieron los estigmas. Durante 50 años las heridas del Señor, y además que le sangraban, y sobre todo los viernes y el Viernes Santo dolían lo suyo. Y llevar esta cruz encima, que no es una cruz baladí ni mucho menos, pero no solo por esto, tenía dones absolutamente extraordinarios, desde el don de bilocación, curiosamente como lo tenía también Madre Esperanza, como había tenido en un sentido un poco diferente, pero también Santa Faustina Kowalska, todos santos del siglo XX, estos dones de bilocación que les llevaban a, sobre todo, a la curación espiritual de la gente a mucha distancia y hacer milagros. Los tres son, bueno, Santa Faustina Kowalska es más a nivel espiritual, pero también con algunos milagros por en medio, pero que sobre todo Padre Pío y Madre Esperanza con milagros uno detrás de otro, y además milagros espectaculares, grandes, y como siempre con muchísimas luchas, con odios, con envidias, con cruces que vienen desde la misma Iglesia, desde dentro. Es aquello que decían la persecución de los buenos. Era esa persecución que la gente que se cree buena pues iba contra el Padre Pío. También porque Padre Pío tuvo, bueno, una grandísima idea que venía del Señor. Estamos en la Puglia, sur de Italia, en la primera mitad del siglo XX, cuando allí había una pobreza inmensa. Ahora ya no es así, ha cambiado mucho Italia, pero justo en la posguerra era miseria absoluta, pero además sin hospitales, ni clínicas, ni nada más que 4 pequeñas clínicas para los ricos, y se acabó. Y él decide hacer la casa para aliviar el sufrimiento, sollievo de la sofferenza, que le llamaban, de alivio del sufrimiento, y hace un mega hospital, pero inmenso, con muchísimas clínicas a la vez especializadas, lo más importante que se hizo en Italia en la época. Y para eso la providencia actúa de una forma absolutamente extraordinaria. Sabéis que se hace el plan Marshall para reconstruir Europa después de la Guerra Mundial, y resulta que el plan Marshall, pues unos discípulos del Padre Pío estuvieron metidos en el plan Marshall en Estados Unidos, que les había hecho unos favores el Padre Pío a nivel espiritual, y pues consigue el Padre Pío, no consigue él, le consiguen para él, para su obra del sufrimiento, una partida desde Estados Unidos del plan Marshall de $400 millones, que era una fortuna inmensa. En aquella época, estamos hablando justo en la posguerra. ¿Qué pasa? El gobierno italiano dice, no, esto no puede ser.
La mitad se lo queda al gobierno italiano para otras cosas, porque consideraban que era demasiado, que no podía ser. Bueno, y le dan los 200 millones, que serían tranquilamente, a precio de hoy, más de 2.000 millones de euros. O sea, una fortuna inmensa. Pero realmente lo que se hizo allí era una labor inmensa, donde pasó a ser el hospital de referencia total de todo el sur de Italia. Y hospital de todos los tipos de especializaciones, y además no gratuito, sino que la gente pagaba lo que podía. Y si no, pues iba pagando a plazos lo que podían, sin ninguna obligación, para poder mantener el hospital una vez hecho. Todo en plan, bueno, una idea como la que era aquí antiguamente el Hospital de San Pablo, que era un gran hospital para los pobres, pero que era el gran hospital de los pobres hasta 1967 o así, que se lo queda la Seguridad Social, y entonces ya deja de ser hospital de los pobres y es para todos, pero era el gran hospital promovido por la diócesis de Barcelona, que era el fruto también de varios hospitales que se unieron. El otro día veíamos uno, el Hospital de Santa Eulalia, donde trabajó pues Santa María de Cervelló, que en el siglo XIII, que poco después se unió al Hospital de San Pablo. El Hospital de San Pablo, que era muy importante hasta que pues pasó a ser público. Pues bien, decíamos que consigue hacer pero esto le trajo enormes problemas. ¿Qué problemas? Pues el problema del obispo, que el obispo de la diócesis ve que hay tanto dinero allí que están invirtiendo, que quiere una parte. Y cuando el Padre Pío dice, es que este dinero no es mío, es para los pobres. Entonces, viendo que no había nada que hacer, empezó a acusar al Padre Pío de tener un amante, cuando después se demostró que el que tenía el amante era el obispo. O sea que es muy curiosa la historia, o sea que, bueno, un desastre total. Después empezaron los líos con el general de los capuchinos. Los capuchinos habían hecho una cosa que moralmente indecente, el general, que era que después de la guerra la inflación era muy alta, y entonces empieza a pedir donativos para hacer los nuevos conventos o rehacer los conventos y hacer los nuevos seminarios. Era una época de muchísimas vocaciones. Y cae en manos de un prestamista que le ofrece un tanto por ciento enorme de intereses, muchísimo mayor. Un caso como el de la Rosa aquí en Cataluña, pues lo que era allí. Y el caso es que como era un estafador, pues pierden todo el dinero. Además empiezan a pedir dinero prestado a los fieles, que lo dan a para que les dé muchos intereses. Bueno, desaparece con el dinero, como es lógico, cuando ofrecen demasiados intereses, y se encuentran con una deuda grande que han de devolver a los que les han prestado el dinero. Y el general de los capuchinos pues piensa que allí hay dinero, el Padre Pío, pues que todo el dinero del Padre Pío se lo den a la curia para pagar las deudas de los capuchinos. Y el Padre Pío dice que ni hablar. Y entonces dice, bueno, danos todo el dinero. Se vacía los bolsillos y se lo da todo. Obediencia total. Y dice, no, decimos el de allí. Dice, no, el de allí no es mío. Lo que es mío es de la comunidad. Lo que no es mío no puedo darlo. Así que, bueno, eso generó líos, problemas, inspecciones de la Santa Sede. Estuvo varios años sin ni poder decir misa en público, sin poder confesar. Lo tuvieron totalmente, ni poder llevar dirección espiritual, sino encerrado dentro de la clausura. Años muy duros, difíciles, y además, sabéis, supongo la mayoría, que vino medio de estranquis a hacer una inspección con el permiso del Papa, pero no por escrito y sin conocimiento de la Congregación de la Fe. Le vino a hacer toda una inspección el que después fue beato, Agostino Gemelli,
un gran personaje, un gran médico del cual toma nombre el Hospital de la Santa Sede actual, el Agostí Gemelli. Y el Padre Pío se niega a que lo visite. Quiere ver las llagas de los estigmas, y el Padre Pío le dice: mire, Padre Agostino, lo tengo prohibido por la Congregación de la Fe. Si usted me da un permiso por escrito de la Congregación de la Fe, yo se lo enseño, pero no se lo puedo enseñar sin permiso porque me lo han prohibido. Entonces él piensa que le está engañando el Padre Gemelli y hace un escrito demoledor contra el Padre Pío al Papa. Aunque el Papa nunca desconfió del todo del Padre Pío, ni mucho menos, pero la Congregación de la Fe sí, y fueron años muy, muy, muy duros. Aunque al final todo se arregló, al cabo de los años se fue viendo las cosas. Bueno, todo se arregló. Cuando yo era jovencito y estudié en Roma, se hablaba del Padre Pío como un farsante. Ya estaba muerto, y era un farsante. Y resulta que es un santo, y canonizado. O sea que hay que ir con mucho cuidado, que muchas veces estos grandes santos han tenido mucha gente en contra. También por la cantidad de milagros. En el año, si no recuerdo mal, se canonizó el año 2000, y hicieron un programa en la RAI, la radio televisión italiana, con gente que había conocido al Padre Pío y que se habían convertido o curado con él. Y salieron, no hablamos de la gente normal, hablamos de actrices, presentadores de televisión, políticos, ex mafiosos, ex también de las masones, que habían ido, bueno, toda gente que se había convertido por él. Y ahí empezaron a explicar una detrás de otra todo lo que les había pasado con él, y realmente es una figura absolutamente impresionante del siglo XX, aunque es de las personas más sencillas. Incluso el italiano bien tampoco lo hablaba su dialecto de la zona, pero bueno, pero era una persona también muy dura cuando tenía que ser dura, pero inimitable para nada. No era imitable. Incluso algunos curas quisieron imitar lo que ellos entendieron, porque el Padre Pío negaba la absolución muchas veces, pero la negaba de una forma que la gente no lo sabía. Lo que hacía era negarles la absolución y pasarse toda la noche rezando por aquellas personas, y el día siguiente volvían arrepentidas, y entonces les daba la absolución. Muchos curas, intentando imitar falsamente al Padre Pío, negaban la absolución por negarla, pero no rezaban por la gente, con lo cual no servía para nada. Entonces dices, no es negar por negar, es negar a quien necesita que se rece por él y que cambie de vida. Bueno, uno de los grandísimos santos que murió, como sabéis, en 1968, tampoco hace tanto, el año que viene hará 50 años de su muerte, y Pietrelcina continúa siendo un centro de peregrinación donde cada año cientos de miles de personas van a venerar los restos del Padre Pío como uno de los grandísimos santos del siglo XX.